En una dictadura no importa la opinión de la gente, ya que el gobierno controla por medio de la fuerza. Pero cuando no se puede dominar de esta manera, tiene que controlar lo que la gente piensa. Y la forma común de hacerlo es a través de la propaganda, la cual ha sido utilizada durante décadas para manipular a las masas, creando un sentido común y haciendo que las personas actúen de acuerdo a los intereses de una pequeña élite o incluso a nivel mundial. Los medios de comunicación, siempre bajo las órdenes de los gobiernos, usan sin descanso estas estrategias, manejando discursos diarios hasta que llegue el momento en que la población realmente cree que esas ideas son parte de su propio pensamiento. Esta estrategia consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de las acciones de los políticos y de la élite económica. ¿Cómo lo hacen? Pues bombardeándolo continuamente de informaciones insignificantes y estúpidas, no solo en los noticieros, sino con una serie de programas de televisión realmente para retrasados mentales, acostumbrando a la gente a que eso es por lo que se deben interesar. Esta estrategia evita que el público se interese en instruirse en la economía, la salud, la psicología, la neurobiología, la cibernética, etc. Pero ya me imagino que muchos han de estar pensando, oye Índigo, estás loco. ¿Cómo crees que la gente se va a interesar por estas cosas tan aburridas y complicadas? Y además esto no nos sirve para nada. Exactamente. La mayoría ve estos temas como ajenos, tediosos y de poco interés, manteniendo al público distraído con telenovelas, programas cómicos y de concursos, el fútbol, los políticos psicópatas casándose con actrices de quinta, futbolistas en la política, las 1000 veces que han anunciado el fin del mundo en las redes sociales y lejos de los verdaderos problemas sociales. En este método, lo que se hace es que primero se crea un problema que afecte a la población y se espera que cause algún tipo de reacción para después ofrecer una solución que es precisamente la acción que conviene al manipulador y el objetivo que éste persigue. Por ejemplo, los gobernantes desean limitar las libertades a la población para tener más control sobre ella. Bueno, lo que hacen es que primero permiten que se intensifique la violencia urbana, los robos y casualmente ocurren algunos atentados sangrientos y como reacción el público exige más seguridad y control en las calles y aquí es cuando llega la tan esperada solución de parte del gobierno con más vigilancia, toques de queda, se prohíbe el acceso a ciertos lugares, eliminación de algunos derechos, pero cualquiera diría, está bien, necesitamos seguridad. Así que al final de cuentas el público exige precisamente lo que los dirigentes desean imponer. Para que se acepte una medida inaceptable, basta con aplicarla poco a poco, a través de los años. Fue así como el neoliberalismo se impuso entre 1980 y 1990. Hitler y varios líderes comunistas usaron esta estrategia que hasta el día de hoy es muy utilizada por los gobiernos a través de los medios de comunicación. Un simple ejemplo serían las alzas en el costo de electricidad y el agua. Se elevan poco a poco y aunque la gente no está de acuerdo, lo acepta. Pero ¿qué pasaría si nos imponen un alto precio así de golpe? Pues habría grandes protestas y simplemente no se aceptaría. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es plantearla como dolorosa pero necesaria y no aplicarla inmediatamente. Se establece que esta será una acción que se llevará a cabo después y eso nos da tiempo a resignarnos, a acostumbrarnos a la idea del cambio, ya que es más fácil aceptar un sacrificio que se llevará a cabo en un futuro a un sacrificio inmediato. ¿Por qué? Pues porque el público, la masa, siempre espera ingenuamente que a pesar de todo, mañana todo va a mejorar y que con suerte el sacrificio exigido para lograrlo tal vez no sea necesario. La cuestión es que se termina aceptando cualquier imposición cuando llega el momento. La mayoría de la publicidad utiliza un discurso y argumentos, personajes y una entonación casi infantil, mostrando debilidad, como si el espectador fuera un niño o un deficiente mental. Si los gobiernos se dirigen a la gente como si tuvieran 12 años o menos, entonces lo más probable es que esa gente tendrá una respuesta sin sentido crítico, como si realmente tuviera 12 años o menos.
sin necesidad de cuestionar, reflexionar o pensar más del mínimo requerido para entender el mensaje. Y eso es precisamente lo que buscan, que entiendas solo lo que el gobierno quiere que captes. Hacer uso del aspecto emocional permite entrar al inconsciente para implantar o inyectar ideas, deseos, miedos, compulsiones o inducir algún comportamiento. Es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente en el sentido crítico del individuo. Usan el chantaje, la culpa, incluso la adulación, alimentan el odio, fomentan el miedo, etc. Por ejemplo, después de tanta detonación nuclear y empresas arrojando tóxicos al ambiente, nos dicen que el ciudadano común es el responsable de la contaminación por no poner la basura en su lugar y por usar un automóvil que usa gasolina, etc. Y eso funciona muy bien. De hecho, la mayoría cree que es así y se sienten responsables. Esto se logra haciendo que el público sea incapaz de comprender tanto las tecnologías como los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación que se imparte en las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de manera que la distancia entre el conocimiento e información que poseen las clases inferiores y las clases superiores sea enorme e imposible de ser superada por las clases bajas. Con esta discapacidad, incluso los mejores elementos de las clases inferiores tienen poca esperanza de salir del puesto que se les ha asignado en la vida. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y tranquilidad para las clases superiores dirigentes. Esta técnica consiste en promover y convencer al público a creer que lo que está de moda o lo normal es ser estúpido, vulgar e inculto. De esto somos testigos a diario, pero pocos se dan cuenta de eso. Y además se critica negativamente y se trata como a un bicho raro a quien piensa más de la cuenta, pues la borregada cree que debes de pensar igual que la mayoría. Esta técnica consiste en hacer que el individuo crea que solo es él el culpable de su propia desgracia, ya sea por la falta de inteligencia, capacidades o de esfuerzo. Así, en lugar de rebelarse contra el injusto sistema económico, el individuo se siente incapaz y culpable total de su desventura en la vida, y esto lo conduce a un estado depresivo y por lo tanto a la inhibición de su acción. Y sin acción por parte del individuo, pues no pasa nada. En el transcurso de los últimos 50 años, los rápidos avances en la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y las que son propiedad y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología, la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado de la psique del ser humano, tanto en forma física como psicológicamente. Usando todos estos avances, esta estrategia permite al sistema ser capaz de conocer a la persona común más de lo que él se conoce a sí mismo, lo que permite anticiparse a las reacciones de la gente y con ello facilitar y aumentar el control sobre ellos. Lo que en un principio pudiera parecer una exageración paranoica, se convierte al observar nuestro entorno social en una realidad. Aparentemente, romper esas cadenas invisibles que nos aprisionan es cada vez más difícil, pero no es así. Henry David Thoreau afirmaba que el hombre y la mujer libres deben enfrentar a las leyes cuando éstas son injustas. Es su deber. El gobierno no debe tener más poder que el que los ciudadanos estén dispuestos a concederle. Miren, vivimos en una sociedad que evita atender la desigualdad, la pobreza, el hambre y que soluciona las crisis sociales con programas de televisión. Nos estamos transformando en bestias consumidoras de imágenes. Independízate de los medios tradicionales. La vieja estrategia de divide y vencerás sigue siendo efectiva en el caso de la alineación mediática. Apaga la televisión, deja de fantasear y haz algo por los tuyos. Aunque no lo creas, siempre estamos a tiempo. Gracias por visitar mi espacio y sale pues, ahí nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.